Bienvenidos. Ya tenemos de varias partes que nos acompañan. Estamos a punto de iniciar. Y como ya mencioné anteriormente, tenemos aquí al profesor Hansel Zúñiga, quien va a presentar a nuestro expositor hoy y quien nos va a acompañar a escuchar la charla y el seminario virtual titulado ¿Por qué Dios permite esto? Dios y la pandemia. Profesor Hansel, ya estamos transmitiendo por Facebook. Muy bienvenido. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Texia. Buenas tardes y buenas noches a todos y todas en el continente latinoamericano, ¿verdad? En la extensión hasta también en la parte del norte de América que nos acompañan en esta tarde-noche. Hoy tenemos como invitado, como ponente al profesor Martin Hoffman. El profesor Hoffman ha sido profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana durante bastantes años en el área de la teología sistemática. Es doctor en teología por la Ruhr Universidad de Bochum en Alemania y es pastor de la Iglesia Luterana también. En este momento particularmente concentrado con el área de enseñanza, ¿verdad? De todas las provincias de la Iglesia Luterana en Centroamérica y durante bastante tiempo que ha trabajado con nosotros. Sus áreas de interés son sobre todo el estudio histórico y teológico de la Reforma, así como la ética social y la política. El día de hoy nos convoca y nos trae a colación una temática que, aunque muchas personas, recuerdo inclusive leyendo en redes sociales al momento de anunciar este seminario, preguntaban que si todavía muchas personas se hacían esa pregunta de que si Dios permite esto, ¿verdad? Y la respuesta es que sí, efectivamente. Muchísimas personas, precisamente por la teología que se desarrolla, es decir, por comprensiones acerca de Dios distintas que pueden haber, esta pregunta ha sido una pregunta clásica, no solo en la historia de la teología, sino también en la historia de la filosofía. Ha sido el gran dilema y la piedra de tropiezo de la teodicea, es decir, de aquello que la filosofía puede decir acerca de la existencia de Dios y de que por qué Dios permite el mal en el mundo. No obstante, el cristianismo también tiene una forma de abordarlo de una manera distinta, de responder a esto. Más bien de hablar de permitir, podríamos hablar también de Dios presente en nuestro mundo y compartiendo nuestras condiciones y nuestras realidades. Entonces, sé que el profesor Martin hoy nos va a abrir el panorama, nos va a presentar distintos caminos, distintas vías de interpretación y le agradecemos mucho que haya sacado también su tiempo para poder preparar este espacio que ha sido tan rico ya, que hemos iniciado desde hace 5 o 6 meses en todo este proceso de vivencia de la pandemia, de un nuevo estilo, ¿verdad?, en la educación virtual y que ha sido también tan exitosa en la respuesta de muchas personas de todo el continente en América y en América Latina. Muchas gracias, Martín, y quedamos en tus manos. Buenas tardes o buenas noches, depende de la hora, a todas y todas que participan en esta hora o 2 horas del seminario virtual. Muchas gracias, Hansel, por su introducción. Y pienso, al inicio no se tiene que hablar mucho sobre la actualidad de este tema, porque sufrimos todos bajo las condiciones de la pandemia y cuando intentamos explicar desde la perspectiva de la fe estos acontecimientos, de repente surgen estas preguntas: ¿por qué Dios permite esto?
con esta pregunta quiero entrar en nuestro tema. Voy a usar un PowerPoint presentación acompañando a lo que digo. Y en la segunda parte hay un espacio para preguntas, cuestiones, dudas, etc. Y no puedo prometer poder responder todo, pero voy a intentar integrar las preguntas en la conferencia. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla por... Bueno. ¿Por qué Dios permite eso? Interrogantes en torno a la teodicea. La peste. Así se titula una novela del escritor francés Albert Camus del año 1947. En este libro, el autor describe los misteriosos acontecimientos que atormentan a una ciudad ficticia llamada Oran. Las ratas salen de los canales y mueren en las calles. Poco tiempo después, las primeras personas mueren de una fiebre insidiosa. La plaga hace estragos en la ciudad. Oran está herméticamente sellado. No es posible escapar. De forma clara, Camus describe las acciones humanas ante una catástrofe. ¿Quién no pensaría automáticamente en la pandemia de COVID-19 que estamos experimentando en estos meses? De hecho, los patrones de acción de los personajes de la novela son muy similares a los de hoy en día. Está el médico de cabecera que resiste con sacrificio la epidemia y pone en riesgo su propia vida. El doctor es ateo. No cree en ningún sentido sobrenatural. De manera existencialista, busca su propósito personal en la rebelión contra la muerte para salvar algo de la humanidad. Su contraparte en la novela es el cura, que primero, como sucede a menudo con una precipitada interpretación, trae a Dios al juego como autor y supervisor moral. Voy a citar un pasaje pequeño de esta novela sobre una predicación de este cura. Tenía una voz fuerte, apasionada, que arrastraba, y cuando atacaba a los asistentes con una sola frase vehemente y remachada: hermanos míos, habéis caído en desgracia. Hermanos míos, lo habéis merecido. Un estremecimiento recorría a los asistentes hasta el atrio. Si hoy la peste os atañe a vosotros, es que os ha llegado el momento de reflexionar. Los justos no temerán nada, pero los malos tienen razón para temblar. En las inmensas trojes del universo, el azote implacable apaleará el trigo humano hasta que el grano sea separado de la paja. Habrá más paja que grano. Serán más los llamados que los elegidos. Y esta desdicha no ha sido querida por Dios. Durante harto tiempo este mundo ha transigido con el mal. Durante harto tiempo ha descansado en la misericordia divina. Todo estaba permitido.
El arrepentimiento lo arreglaba todo. Y para el arrepentimiento todos se sentían fuertes. Todos estaban seguros de sentirlo cuando llegase la ocasión. Hasta tanto, lo más fácil era dejarse ir. La misericordia divina haría el resto. Pues bien, esto no podía durar. Dios, que durante tanto tiempo ha inclinado sobre los hombres de nuestra ciudad su rostro misericordioso, cansado de esperar, decepcionado en su eterna esperanza, ha apartado de ellas su mirada. Privados de la luz divina, henos aquí por mucho tiempo en las tinieblas de la peste. Eso es una parte de la primera sermón de este cura en la ciudad Orán bajo la peste. En la actualidad, las interpretaciones similares también son comunes. Resulta extrema la interpretación de muchos predicadores evangélicos que atribuyen la pandemia a un castigo de Dios por alejarnos de Él y de la religión. El castigo tiene que llevar a la humanidad al arrepentimiento. Una variante más moderada habla del sentido oculto en el sufrimiento que Dios permite, un propósito que comprenderemos eventualmente. Pero esta correlación directa entre el sufrimiento y Dios siempre ha suscitado resistencia. ¿Cómo puede un Dios benevolente permitir tanto sufrimiento? No es solo la pandemia, sino todas las experiencias de sufrimiento y maldad en el mundo, las que ponen en duda la fe en un Dios todopoderoso y al mismo tiempo benevolente, al menos para los creyentes. Una fe que reclama cierta plausibilidad para la interpretación de la vida y el destino, no puede evitar abordar estas interrogantes o retroceder a moralismos banales. Incluso si al final no pudiera haber una explicación humana suficiente para la acción de Dios, los intentos de respuesta no deben estar en clara contradicción con el mensaje bíblico y con la autodefinición de Dios en Jesucristo. Si la proclamación cristiana de un Dios humanitario quiere tener una coherencia interna, también debe ser capaz de reconciliar las preguntas del sufrimiento y del mal en el mundo con esta pauta. Volvamos a examinar el problema básico. El sufrimiento y el mal en el mundo ponen en tela de juicio dos calidades fundamentales que atribuimos a Dios. Por un lado, su omnipotencia. Eso pueden ver en la gráfica. Y por otro lado, su bondad. Las conclusiones del sufrimiento vivido son: si experimento este sufrimiento y Dios no puede impedirlo, no puede ser omnipotente. Eso dice la razón humana. El sufrimiento cuestiona la omnipotencia de Dios. Y por otro lado, si experimento este sufrimiento inmerecidamente
y Dios no quiere impedirlo o incluso lo envía, no puede ser bondadoso. Así el sufrimiento vivido se convierte en el mayor reclamo a la fe en Dios. El sufrimiento es la roca del ateísmo. Es una tesis común de los agnósticos. La experiencia cotidiana lo confirma. ¿Con qué frecuencia se oye la expresión gracias a Dios? Cuando en una pandemia alguien confirma que aún está sano. Pero cuando el virus ataca a la propia familia, surgen preguntas y dudas. ¿Por qué nosotros? ¿Cómo puede Dios permitir que esto suceda? Si observamos el problema básico en la gráfica, se ponen de manifiesto dos errores de razonamiento en estas conclusiones. Por un lado, la omnipotencia y la bondad son cualidades que según la concepción humana se atribuyen a Dios o se cuestionan. La persona ya sabe lo que significa la omnipotencia y la bondad antes de que Dios mismo revele cómo actúa como todopoderoso o bondadoso, o incluso como alguien completamente distinto. Por lo tanto, el sufrimiento vivido pone en duda, en primer lugar, nuestras propias ideas sobre la omnipotencia y la bondad de Dios. La pregunta queda abierta y espera la respuesta de Dios. En términos de nuestra relación con Dios, esto es algo completamente diferente a un juicio final sobre su naturaleza. Por otro lado, la gráfica nuestra cual instancia es la que formula estos juicios. Es la razón humana. Adopta un punto de vista neutral, por así decirlo, en relación con lo que está sucediendo. Observa el sufrimiento y el comportamiento de Dios y se pone en una posición de juez. Es fácil reconocer la típica comprensión moderna del sujeto autónomo que en este caso convierte a Dios en objeto de su juicio. Para repetirlo, un problema o una falta de estas conclusiones que la razón humana se pone en una posición, digamos, casi encima de Dios, juzgando sobre su actuar, sobre sus calidades de omnipotencia o de bondad. Y con este paso, la persona, con su razón, pone a Dios en una posición de un objeto. Eso es típica para el razonamiento de la modernidad, que divide siempre entre un sujeto y un objeto. Y en este caso, el sujeto es el ser humano y el objeto es Dios. Sin embargo, ya en la Biblia encontramos este problema existencial, al igual que en el filósofo Epicuro, por ejemplo, en la antigüedad. Vamos a ver unos intentos de respuesta dentro de la Biblia. Cuando preguntamos a la Biblia sobre el problema del sufrimiento y el mal en el mundo,
Solamente se puede hablar de intentos de respuesta. A la vez, ya tenemos la primera observación importante. La Biblia tampoco ofrece una solución ya elaborada al problema, más bien documenta la manera en cómo los creyentes han lidiado con la problemática del sufrimiento, cuáles respuestas se han dado y luego vuelto a cuestionar. Este proceso se puede observar con gran claridad en el libro de Job. Un libro entero dedicado a la pregunta ¿por qué? Este libro describe la vida de una persona piadosa, sus golpes del destino y sus intentos de afrontarlos manteniendo su fe. En la figura de Job se reflejan al mismo tiempo la historia y las experiencias de todo un pueblo. Intenta lidiar con la mayor catástrofe histórica y política que haya experimentado el pueblo de Israel en los tiempos bíblicos. La derrota contra los babilonios, la pérdida de tierras, del rey y del templo, así como la expulsión hacia el exilio. Esta catástrofe nacional fue al mismo tiempo una catástrofe religiosa. ¿Acaso dejaron de ser válidas las antiguas promesas al pueblo de Israel? ¿Había renunciado Dios a su alianza con Israel? Incluso después de la liberación del exilio, un pueblo entero está luchando ahora para hacer frente a esta catástrofe. Es el trasfondo del libro de Job y se desarrolla ahí en el destino de una sola persona. Job tiene que comprender las explicaciones tradicionales del mundo y las interpretaciones de la vida y tiene que buscar nuevas respuestas y formas. Por lo tanto, Job se encuentra en un punto similar al que estamos hoy en medio de la pandemia COVID-19. ¿Ha merecido el individuo su destino? ¿Por qué afecta el virus a todo un pueblo y al mundo entero? ¿Acaso Dios ha abandonado su auxilio? El libro de Job desarrolla 3 intentos clásicos de respuesta. En el marco de la narración del libro, son los capítulos 1 y 2 y al final capítulos 42. Dios le da mano libre a Satanás para torturar a Job, para poner a prueba su fe. Dice en este capítulo 2, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto y intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo,
A ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Eso es el texto del capítulo 2. Sin embargo, en vista de la magnitud del sufrimiento, esta interpretación del mismo no se sostiene como prueba. La acción de Dios que entrega a Job a Satanás para ganar su apuesta por la piedad de Job parece demasiado injusta. En la siguiente sección de diálogo del libro, Job considera los intentos de consuelo de sus tres amigos. Representan nuevos intentos de responder a la problemática del sufrimiento. El primer amigo, Elifaz de Teman, declara como sigue: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Bueno, primeramente la hermana de Elierra, bueno, ella ha sentido en los clamores, pastor. Porque él hiere, pero venda la herida, golpea, pero trae alivio. Elifaz argumenta que donde hay sufrimiento también debe haber culpa, por lo que el funesto destino debe ser considerado como un castigo de Dios. Así que le aconseja a Job que acepte el castigo y reflexione. Eso es un segundo intento de interpretar y explicar el sufrimiento como castigo de Dios. Después de estas dos interpretaciones como prueba y castigo, otro amigo, se llama Eliú, le ofrece nuevos consejos a Job. Dice: ¿por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Aquí aparece el sufrimiento como instrumento, podemos decir, como instrumento de enseñanza y como advertencia. Este es un tercer intento de interpretación y actual al día de hoy. Estas tres interpretaciones vemos en la gráfica. Sin embargo, Job se resiste a todas las tres respuestas e insiste en la piedad y la justicia que ha practicado hasta el momento. Argumenta
que con ella no se justifica su destino. Pasa entonces de la queja por su sufrimiento hasta el reproche a Dios. Lo percibe como un perseguidor, un enemigo, un gobernante injusto, mas sin embargo se aferra a él y exige su atención. Bueno, lo que la Biblia significa en la figura de Job es una ruptura completa con las interpretaciones anteriores del sufrimiento. Todos los anteriores se basan en la relación entre la acción y la consecuencia. Es decir, ponen el comportamiento de una persona o un pueblo, bueno o malo, en una ecuación calculada con el destino que les espera. Así es como se justifica a Dios. Él es el quien debe vengar el mal. Así se justifica el sufrimiento del ser humano. El sufrimiento surge con un propósito superior, ya sea el castigo, las pruebas o la enseñanza. Job rompe con ambos esquemas. Su sufrimiento individual es desproporcionado a su estilo de vida. De este modo, anticipa la experiencia de sufrimiento inmensurable de todas las generaciones posteriores, desde la conquista del siglo XVII hasta el terremoto de Lisboa en 1753, desde las dos guerras mundiales hasta el Holocausto del siglo XX. Después de todas estas experiencias, seguir hablando del sufrimiento como castigo de Dios, como lo hace el cura en la peste o los predicadores evangélicos, solo puede ser considerado como una burla a las víctimas del sufrimiento. Son demasiado evidentes las contradicciones. La primera contradicción es: no hay proporción entre la culpa y el sufrimiento en nuestro mundo. El genocidio o las pandemias causan tanto sufrimiento inocente que no puede atribuirse a la culpa. Una explicación razonable se manifiesta como un frío cálculo apático. La segunda contradicción sostiene: no hay ninguna intención instructiva detrás del sufrimiento. El sufrimiento también puede ser tan fuerte que una persona ya no es capaz de oír e interpretar, como Job. Una enseñanza a costo de millones de muertes no es enseñanza, sino sadismo. La tercera contradicción pregunta: ¿qué concepción inhumana de los hombres y mujeres está detrás del dogma de la venganza? Cuando la vida en piedad es recompensada, pero la vida en maldad es castigada, el ser humano se convierte en un objeto divino de prueba o un conejillo de indias en el que Dios realiza sus experimentos de enseñanza. La cuarta contradicción se dirige al mismo Dios. ¿Qué imagen impía de Dios está detrás del tal dogma de venganza? ¿Tendrá Dios que probar su omnipotencia frente a los impotentes? ¿Debe Dios glorificar su grandeza a expensas de otras personas indefensas? Al final del libro, Job resulta estar en lo correcto.
cuando Dios le valida con su respuesta. Cito, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos. ¿Por qué? A diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Cuando las interpretaciones clásicas ya no son válidas, uno ciertamente debe preguntarse cómo entonces pueden ser reconciliados entre sí la creencia en un Dios amoroso y el sufrimiento vivido y el mal en el mundo. A pesar de eso, las viejas interpretaciones sí pueden dar un primer indicio. Si se dirige la interrogante hacia cuál es la problemática de la imagen de Dios que están tratando de resolver. Veamos el problema básico. Son dos soluciones especulativas. Para los pensadores filosóficos o teológicos, siempre ha estado claro que el sufrimiento solo puede tener un origen dualista o un fondo monista. El dualismo es una solución que sostiene a Dios como un principio bueno que no es responsable del mal en el mundo. En consecuencia, contra él se afirma un principio maligno como independiente autor del mal. Este pensamiento aparece en forma personificada en la Biblia en la figura del Satán o de un ángel caído. Dios por el lado bueno y un contrincante para el lado malo. Sin embargo, este principio dualista corre el peligro de limitar a Dios como la realidad que todo lo determina. Esto habla a favor de buscar el origen del bien y del mal en Dios mismo, es decir, pensar de manera monista. Monista significa que solo hay un origen del bueno y del mal. Entonces, naturalmente, uno necesita las explicaciones de cómo ambos pueden ser reconciliados en Dios sin que éste sea dividido nuevamente en dos deidades o principios. Castigo, prueba y enseñanza deben ser entendidos como tales formas de pensar para aferrarse al único Dios y reconciliarlo con el mal. Pero el cuestionamiento descrito de la imagen del ser humano y de la imagen de Dios desafía nuevos enfoques para llegar a un entendimiento de la ambigüedad de la vida y la fe. Bueno, paulatinamente nos acercamos a una respuesta, aunque no puede ser una respuesta final. Pero me gustaría describir y exponer un acceso alternativo a la pregunta de la teodicea. La pregunta, ¿cómo puede Dios permitir esto? Está mal formulada desde el inicio. ¿Por qué coloca a Dios a distancia del mundo de una manera no bíblica y lo convierte en el origen del mal o en un oponente del mismo con poder limitado? En el contexto de una imagen teísta o supranaturalista de Dios,
la interrogante que plantea la teodicea no tiene respuesta y continúa siendo una pregunta constante para la fe cristiana. Así que mientras se conciba a Dios como un ser sobrenatural que se enfrenta objetivamente al mundo, que todo lo condiciona y todo lo determina, su relación con el mundo sigue siendo problemática. Ni como gobernante celestial que lo dirige todo, ni como Padre misericordioso que cuida de las personas, se puede pensar en él sin entrar en conflicto con el mal que se vive realmente en el mundo. Así como en el libro de Job se rompe la relación entre lo que se hace y a lo que eso conlleva. Así también se rompe la certidumbre de un ser celestial absoluto debido a la magnitud del sufrimiento después de 2 guerras mundiales e innumerables genocidios. Así como un mundo sin Dios se vuelve inhumano, igual de inhumano es un Dios sin mundo. Por lo tanto, cabe preguntarse desde el punto de vista filosófico racional, si Dios debe ser considerado como trascendente, es decir, como un poder absoluto y desvinculado del mundo, porque sea un ser más allá de este mundo. Entonces, destacaremos su soberanía frente al mundo y la humanidad. O bien, si desde el punto de vista bíblico, Dios debe ser entendido por su capacidad de relacionarse. Necesariamente debe haber un cambio en el modelo de pensamiento. En lugar de un modelo teísta de pensamiento, que dice Dios está sobre nosotros, surge un modelo panenteísta que dice Dios está en todo. En consecuencia, un teólogo como Paul Tillich, por ejemplo, identificó a Dios con fondo, poder y meta del ser. Siendo el destino del ser humano lucha por la realización. Es nuevamente entonces un hecho personal cuando la esencia del ser se realiza en la existencia del ser. Eso es lo que pasa en la encarnación en Jesucristo, que en Él podemos descubrir la esencia del ser humano, la esencia del mundo, realizado en la existencia de una persona concreta. ¿Qué significa esto con respecto al sufrimiento y al mal en el mundo? Dios como fondo, poder y meta del ser simboliza lo bueno y el sometimiento del sufrimiento del mundo. La presencia de lo bueno conlleva a la vez a la potencialidad del mal que amenaza la existencia. Hablando desde el punto de vista personal, Dios como fondo, poder y meta del ser, sufre por sí mismo cuando la persona no alcanza su destino. Eso explica la perspectiva y la experiencia de la cruz.
Dios no es el sujeto que causa el mal en el mundo, sino en este sentido es el que sufre el mundo en la cruz. Pero en este sufrimiento aparece la esencia del ser. Entonces, Dios como destino del ser humano tiene el poder de la realización contra el fracaso. Eso es exactamente la experiencia de la resurrección. Todo eso se realiza personalmente en la figura y persona de Jesucristo. Pero entendemos la cruz y la resurrección como símbolos. Entonces aparecen en el Dios sufriente una verdadera humanidad y en el símbolo de la resurrección su poder de realizarse en contra de la violencia y brutalidad de la gente. Por último, Dios como fondo, poder y meta del ser involucra al ser humano en el mundo en la lucha contra el sufrimiento y el mal. Eso es la experiencia de los discípulos de Jesús en Pentecostés, ser rellenados con el Espíritu que ellos envían al mundo público para dar testimonio de su mensaje y para luchar por justicia. Bueno, por último, conclusiones para la cuestión de la teodicea. La pregunta, ¿por qué Dios permite que eso suceda? Debe ser reemplazada por la pregunta, ¿por qué el ser humano permanentemente fracasa en su destino de vivir en armonía consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza? El manejo apropiado de la discusión de la teodicea reside en un ethos crítico y transformador, una postura que de forma consciente se autocuestiona constantemente y genera nuevos comportamientos desde la visión de una vida según el Espíritu de Dios. En la pandemia de COVID-19, esta postura gozaría de gran actualidad. La pandemia no debe ser aceptada como un castigo o una herramienta didáctica por un gobernante divino, ni puede ser simplemente atribuida al lado oscuro de la creación, el mal físico, como el filósofo Leibniz dijo. Más bien debe cuestionarse el manejo pecaminoso del ser humano y la naturaleza. Tiene que ver con el mal moral, en las palabras de Leibniz. Eso destruye los fundamentos de la vida y se venga en la pandemia. Detrás de esto se esconde también la preocupación más profunda con respecto a la fascinación que tiene un estilo de vida destructivo para una parte de la humanidad, a raíz de la cual se influye en la creación de un sistema destructivo de economía, política y comunicación. Desde esta perspectiva, se deben analizar y transformar, por ejemplo, los siguientes problemas globales. La construcción del mundo como una aldea global.
Debido al movimiento internacional de personas y mercancías, los patógenos microbiológicos pueden llegar a cualquier lugar del mundo en el menor tiempo posible. Se calcula que en 36 horas. El ritmo progresivo de la urbanización. La mayoría de la población mundial vive hoy en día en las ciudades. La densidad de población y las condiciones higiénicas, a menudo deficientes, favorecen la propagación de los patógenos. La deforestación acelerada. La deforestación de grandes bosques como en el Amazonas favorece las epidemias, ya que los animales salvajes son expulsados de sus hábitats naturales y entran en contacto con las personas con mayor frecuencia. Como consecuencia, aumenta la transmisión de patógenos. Llamamos enfermedades zoonóticas. El cambio climático. Según apreciaciones, uno de los efectos negativos del cambio climático es, entre otros, que crea las condiciones climáticas para la propagación de ciertos patógenos. El desplazamiento y expulsión en todo el mundo. El número de personas a nivel mundial que se encuentran huyendo de guerras, conflictos, persecución, pobreza y desastres naturales nunca ha sido tan alto como hoy en día. A finales de 2019, según la ONU, el número de personas consideradas refugiadas fue casi 8 millones en todo el mundo, lo cual representa más del 1% de la población mundial. El número de personas que huyen se ha duplicado desde 2010. Los desplazados son particularmente vulnerables a las enfermedades infecciosas como el sarampión, el paludismo, la diarrea y las enfermedades respiratorias. En la novela La peste, citada al inicio, el predicador, se llama Panelú, pronuncia un segundo sermón, muy diferente. Después de haber presenciado la horrenda muerte de un niño, decía poco más o menos que no hay que intentar explicarse el espectáculo de la peste, sino intentar aprender de ella lo que se puede aprender. Río, el médico, comprendió confusamente que, según el padre, no había nada que explicar. Este distanciamiento de las explicaciones precipitadas de la pandemia, me parece, es el primer paso necesario para reconocer en completa libertad la responsabilidad propia. Muchísimas gracias. Hasta ahora, con mi conferencia y unos pensamientos sobre la pandemia y estos interrogantes, ¿por qué Dios permite eso? Como resultado, puedo decir que un cambio en la imagen, en el imaginario de Dios, sería necesario para buscar o quizás encontrar un poquito de respuesta. A veces falsas preguntas provocan falsas respuestas. Eso me parece el núcleo. Gracias. Muchas gracias, Martín. Muy interesante y precisamente a partir de esa última idea que mencionabas que he visto
hilar desde el comienzo de la presentación, que más bien deberíamos cambiar nuestro planteamiento, nuestra pregunta, y preguntarnos por qué forma de Dios o en qué Dios creemos, más bien, que podría ser, que nos podría abrir múltiples posibilidades de responder y también de no eludir responsabilidades de muchas cosas que acontecen en nuestro mundo. Entonces, me parece algo muy importante y clarificador. Abrimos el espacio para preguntas. No, nadie escribió en el chat, pero el Zoom tiene la posibilidad de que levantemos la mano, porque como somos 54 personas, es muy difícil que yo me dé cuenta quién quiere participar, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, por favor, que levante la mano con la aplicación para poder darle la palabra. No sé si alguien quiere... No hay, pero podríamos ver Facebook. Karen está bueno, en acá. Facebook a ver si hay preguntas efectivamente. La primera pregunta siempre es lo más difícil, claro. Sí, sí, sí. Pero adelante, con mucho ánimo. No tenemos preguntas, pero sí tenemos comentarios. Agradeciendo la presentación al profesor Martín. Lucho Vera dice, gracias por hacernos reflexionar sobre el papel de la responsabilidad humana en medio del sufrimiento. La profesora Nidia dice, gracias por aportar otra respuesta y por presentar las falsas preguntas y las falsas respuestas. Y Rocío Cano nos dice, excelente conferencia, excelente expositor. Y ya tenemos una pregunta, dice la profesora Nidia, ¿por qué las falsas preguntas trascienden el tiempo? Sí me escucharon, ¿verdad? Sí, sí, sí. Martín, dice Nidia que por qué las falsas preguntas se mantienen, perduran en el tiempo, porque inclusive esas falsas preguntas, digo yo, se pueden perpetuar como verdades cuando no lo son, ¿verdad? Y están allí planteadas. Bueno, pienso es difícil de responder, pero esta estructura de la imaginación de Dios es más fácil, porque es un pensamiento de tipo personal. O la teología dice es un razonamiento antropomórfico. Se imagina a Dios como otro sujeto. Yo como persona soy un sujeto, Él es otro, y entonces pensamos sobre la relación. Eso es más fácil, pero está en peligro de dividir Dios o separar a Dios del mundo. Y entonces todo lo que pasa aquí en el mundo tiene que tener una causa, un origen, y entonces es más fácil mostrar a Dios como creador, como iniciador del bueno, del malo, para tener a alguien responsable para eso. Pero el problema es que el ser humano se retira en este momento de su responsabilidad para un montón de malos en este mundo. Eso es un pensamiento más fácil, pero peligroso. Muy bien. Aquí en el chat de Zoom
nos pregunta, y creo que es una pregunta más como para reflexionar, que la profesora Carla Cole coloca. ¿No sería que Dios nos está preguntando por qué nosotros y nosotras permitimos el sufrimiento de tantas personas? Implicando la parte de la responsabilidad personal, ¿verdad? Y nos dice don Sergio Talero que tiene un comentario, entonces le damos la palabra. Hola a todos, hola profe Martín y hola Nidia, hola compañeros, saludos desde Colombia. Bueno, yo pienso que el sufrimiento o la lectura que hacemos del sufrimiento tiene que ver con la instrumentalización del sufrimiento por parte del púlpito, es decir, de las comunidades de fe, como una manera de sostener, digamos, todo un aparato eclesiástico de poder y de control. Creo yo que ante una situación como esta, lo he observado con otros colegas y compañeros, que el que estos meses no nos hayamos podido reunir físicamente, seguramente ha tenido la oportunidad muchas personas de reflexionar en si realmente es necesario la reunión, digamos, en el sentido de la obligatoriedad de la reunión para estar bien con Dios o cerca de Dios. Entonces, creo yo que esta oportunidad de no reunirnos por fuerza mayor, ha habido la oportunidad de reflexionar sobre, otra vez, la instrumentalización que hace la jerarquía, la iglesia, sobre el sufrimiento, y pues lo que está diciendo el profesor Hoffman es, digamos, cómo miramos a Dios y de alguna manera así como miramos el sufrimiento. Eso era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y también en esa misma línea de lo que nos preguntaba Carla, Jeremías nos dice, la pregunta sería, ¿cuál sería la pregunta de Dios para nosotros en estos momentos? ¿Verdad? Más bien devolviéndonos otra vez hacia esa responsabilidad personal. Y me gustaría, Martín, aquí nos colocan, y ya le doy la palabra también a don Víctor, que levantó la mano, me parece, ¿verdad? Rebeca Cascante pregunta que si puedes retomar los 3 puntos de la perspectiva de la cruz, la resurrección y la ética, que si puedes retomar esto de cruz, resurrección y ética que lo mencionaste. Estás silenciado, Martín. Disculpe, sí. Empiezo con la pregunta de Carla. ¿Por qué Dios o cómo Dios nos pregunta por nuestra responsabilidad en esta situación? Y piensa, se puede acercarse a esta pregunta de dos lados. Uno es, yo creo que Dios nos pregunta por nuestra responsabilidad por toda la vida de Jesucristo. Su vida, su mensaje, su muerte, su resurrección son una única provocación y irritación de nuestro estilo de la vida. Eso es la pregunta de Dios. Y por otro lado, se puede acercarse a esta pregunta por los problemas globales que he listado al final de la conferencia. Deforestación, etc. Estos problemas son una pregunta también por nuestra responsabilidad. Entre ambos extremos podríamos posicionarnos en este sentido. Y la segunda pregunta, por lo que he entendido, es correcto conectar nuestra pregunta por
Dios, por nuestra imagen de Dios, conectar con nuestra pregunta por la iglesia, por la esencia de la iglesia, por la estructura de la iglesia. Y más allá de los problemas actuales, de las causas de la pandemia, nuestra responsabilidad es más amplia. Tenemos que cuestionar los sistemas y las estructuras de nuestra vida que nos han conducido a esta situación. El sistema de la economía, una economía neoliberal capitalista, el sistema de la política con oligarquías, etcétera, especialmente en unos países de América Latina. El sistema de la distribución de riqueza y pobreza. Es no solamente una pregunta a la imagen de Dios, sino tiene sus consecuencias. ¿Cómo construimos y fortalecemos y sostenemos las estructuras y los sistemas de nuestro mundo? Bueno, y Víctor ha preguntado por los tres aspectos de la cruz, de la resurrección, de la ética. Eso fue la consecuencia de decir, si imaginamos Dios como el fondo, el poder y el destino o la meta de nuestra vida, podríamos decir, Dios está presente en este mundo, está presente en nuestra vida. Quizás digo demasiado simple, como es el espíritu de lo bueno. Por eso Él se revela en los sufrientes, como Jesús muestra en la cruz. Él se revela en la resistencia, en la superación del mal, en la resurrección. Y Él se revela en nuestras tareas éticas, cómo construimos este mundo. Y si nos remontamos a esta presencia, pienso que la dirección de nuestra vida y conducta sea bastante claro. Muy bien, Martín. Antes de seguir leyendo aquí en el chat algunas de las preguntas, le doy la palabra a don Víctor, que tenía la mano levantada para que él pueda intervenir. Bueno, primero que todo, buenas tardes y encantado de verlos a todas y a todas. Profesor Martín, hace rato que no lo veo a usted. Al profesor Hansel sí, porque es mi profesor en estos momentos, pero es un gusto verlos y verlas a todas. Desearles lo mejor, que la presencia del Señor esté siempre ayudándonos en todo esto. Esta situación que vivimos es una situación que nos debe llamar a meditar a todos, porque y en función de lo que decía la profesora Carla, yo creo que es una excelente oportunidad para demostrar nuestra solidaridad. Yo me doy cuenta de muchos detalles muy importantes de solidaridad, de ayuda al prójimo, pero también me doy cuenta de otras personas que siguen su vida como que si no estuviera pasando nada, no se dan cuenta de que existen personas con muchas necesidades y que necesitan de nuestra ayuda, hasta donde no sea posible, obviamente, ¿verdad? Porque con suerte nosotros somos los que estamos necesitando la ayuda. Bueno, en mi caso particular, gracias a Dios no, pero sí creo que es una excelente oportunidad para demostrar nuestra solidaridad. Y entonces viene el cuestionamiento que nos hacía Carlita. ¿No será más bien una llamada de atención del Señor para ayudarnos más unos a otros, verdad? Por ahí un sacerdote me decía,
Todos quieren volver a la normalidad, pero ¿cómo es posible que queramos volver a la normalidad que teníamos? Si vivimos en un mundo lleno de injusticias, lleno de situaciones que definitivamente no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Todo esto yo siento que es más un asunto de conciencia, ¿verdad? Como todo. En definitiva, nosotros tenemos la papa en la mano, como decimos en Costa Rica, y es a los que nos toca, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Dios quiera que sepamos atender lo que el Señor realmente quiere en esta situación para todos. Un abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias, don Víctor. También en la misma línea, porque hay algunas preguntas, pero sobre todo comentarios, Martín, para leértelos y que pueda reaccionar tal vez a alguno de estos comentarios. Horacio Marín nos dice que yo me pregunto sobre la responsabilidad humana en el juego con la biología, tocando temas de bioética, convirtiendo a la vida como una mercancía y cambiando las relaciones de la vida en el planeta sin respeto al bien común. Es decir, sobre esta responsabilidad más bien desde una ética ecológica, ¿verdad? Como lo plantea allí. Igual nos lo dice, comenta Janet Soto, es difícil cambiar nuestra forma de ser, no queremos afrontar responsabilidades, es más fácil poner la culpa en otras personas. Me recuerda el libro del Génesis, donde Adán dice, la mujer que me diste, y empieza entonces a exculparse, ¿verdad? A quitarse las responsabilidades. Y un comentario que nos coloca Karen desde Chile, Lucho Vera Gómez, dice, le agradezco, Martín, a todo esto del voto por el plebiscito y el reclamo social, por una constitución que defienda los derechos humanos, pero muy poco se habla de los deberes que como sociedad tenemos por la familia, por el desarrollo integral de las personas, por el cuidado de nuestro planeta. Jeremías pregunta, creo que yo lo pregunté ahora también. Me gustaría escuchar cuál es la respuesta del profesor a mi pregunta sobre el tema la pregunta de Dios para nosotros hoy. ¿Cuál es la pregunta de Dios para nosotros hoy? Si lo quieres retomar, Martín, antes de seguir. Bueno, esos son más comentarios a la conferencia. Estoy muy de acuerdo con eso. Y quiero destacar, por ejemplo, la palabra clave de Víctor, solidaridad. Por supuesto, experimentamos en estos meses muchas molestias, lástimas, miedos, pobreza, todos los peligros de la vida, es claro. Pero por otro lado, veo también un montón de signos de solidaridad, de amor al prójimo, de misericordia, de acompañamiento. Y si decimos exactamente eso, es el poder divino en nuestra vida y el fondo de nuestra vida. Entonces, en estas experiencias positivas, Dios está presente. Y eso me da esperanza. Por eso, gracias por esta palabra clave de solidaridad. Y cuando digo eso, es otra cosa que construir un ser divino más allá de las nubes, que posiblemente es responsable para esta situación o no es responsable, pero es una problemática de separar Dios y el mundo de esta manera. Bueno, eso es por el momento.
Tenemos una pregunta, Martín, de Daniel Roberto, que ha levantado la mano. Entonces le damos la palabra a Daniel Roberto para que pueda preguntar y conversar con nosotros. Muchas gracias. Una alegría ver a Daniel. Martín Hoffman y a cada uno de ustedes. Un saludo desde Perú. Es cierto, yo me quedo con la última alternativa que dio el doctor Hoffman acerca de que Dios es poder, ¿no? Tal vez nosotros estamos también mal interpretando qué es el poder. Tal vez confundimos poder con Dios. Porque si nosotros tenemos la responsabilidad, como decía, quiere decir que tenemos algo de poder, el poder del yo, de poder ser solidario, por ejemplo. O el poder de mirar a mi hermano como mi prójimo. Pero estamos hablando de poder. Tal vez estamos interpretando mal lo que es el poder. O estamos interpretando que Dios es poder. Por lo que si yo tengo más poder, entonces ya no es mi responsabilidad ayudar a los demás porque tengo poder. Pero si yo entiendo que el poder es para ayudar a mi hermano, entonces tengo el poder que Dios me está dando. Entonces, esta es mi pregunta, ¿no? Tal vez estamos pensando que poder es igual a Dios o el poder no es igual que Dios. Martín, gracias. Bueno, gracias por esta pregunta porque es extremadamente importante. Porque estoy muy de acuerdo. Normalmente pensamos en la palabra de poder automáticamente en un poder con autoritarismo o autoridad, poder por violencia, poder por dinero, poder por jerarquías, etc. Poder a menudo está conectado con opresión de otras personas. Si hablamos del poder de Dios es otra cosa, porque Él demostró su poder, por último, en la cruz de Jesús. Y es otro poder, no es un poder que oprime a otros, es un poder que sufre con los otros. Es un poder del amor, un poder de misericordia, un poder de no violencia. Pero estas fuerzas, por ejemplo, de la no violencia, tienen su poder en contra de un poder opresor. En este sentido, podemos hablar sobre el poder de Dios, un poder alternativo, subversivo, transformador. Martín, voy a leerte 2 preguntas o 3 para que puedas anotar y responder, porque hay algunas reacciones. 2 de Facebook. La primera de Facebook de Guillermo Peña, que dice: profesor, usted ha presentado este tema en su iglesia, si lo ha presentado en su iglesia, y qué reacciones ha observado en los oyentes, en las personas que han escuchado. Eso es lo primero sobre las reacciones en un ambiente eclesial. Una segunda pregunta de Juni Ortiz. El libro, dice, el autor del libro de Job, al inicio, quiso dar una visión de dar una respuesta a que el sufrimiento no es un castigo divino. Pero al final del libro, Dios da retribución a Job y castiga a sus amigos. Tiende el ser humano a sus creencias iniciales. Es decir, que si tiende el ser humano a volver a esa creencia que anteriormente tenía, lo ejemplifica con el libro de Job. Y una tercera pregunta de Jeremías también que coloca acá, sobre el sufrimiento. No podemos negar el sufrimiento. También es claro
que la iglesia puede ser un lugar de paz, pero ¿está la iglesia preparada para atender a los que sufren? ¿Está preparada para identificar el sufrimiento? Esa está muy unida con la primera sobre el tema de las reacciones en la iglesia, ¿verdad? Que has observado y que has visto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Intento responder un poquito. Sí, la primera pregunta. Hemos hablado sobre este tema en nuestra iglesia luterana costarricense también, en una formación teológica de los pastores y pastoras en junio o julio, bastante largo, y claramente estas tesis sobre la imagen de Dios y nuestra responsabilidad en contra del mal son temas de debatir, claro. Y me parece que el paso es bastante difícil cuestionar su propio entendimiento de Dios, un entendimiento que normalmente hemos aprendido en nuestra niñez o juventud. Normalmente estas imágenes son connotadas con imágenes personales. Y este cambio de pensar sobre Dios de otra manera no es fácil y no es una resolución definitiva. Pero pienso vale la pena exactamente en estas preguntas. Pero claramente es una pregunta difícil en la iglesia también. Bueno, la otra pregunta sobre el libro de Job y la idea de castigo y retribución al final del libro. Se tiene que entender si se conoce o ve un poquito el desarrollo de este libro. Este libro consiste en dos grandes partes. La parte vieja es el marco de este libro. Los primeros dos capítulos y el fin, el último capítulo. Esta parte existía originalmente por sí mismo. Es la gran narración de un hombre piadoso con todo lo que hemos oído, sus golpes de destino y al final la retribución. Bueno, pero con esta narración, el pueblo de Israel experimentó un fracaso en el exilio, porque mientras, en medio de este fracaso, las respuestas de esta narración no fueron suficientes. Y eso provocó esta segunda parte del libro. Esta parte son los capítulos 3 hasta 41, la gran parte. Y eso consiste en un gran diálogo entre Job y sus tres amigos. Y ese es un paso del desarrollo más allá de la narración original. Y en esta parte aparece un nuevo conocimiento, una nueva idea de cómo Dios actúa. No como castigo y retribución, sino con el cambio de estas imágenes viejas. Eso es lo que puede decir, diferenciar dentro del libro, qué es más viejo, más joven y un desarrollo dentro de este libro. Y al final, el libro
el libro Job es, pienso, es exactamente en la frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un paso antes. Porque en Jesucristo Dios continúa la línea de sus respuestas a Job, más allá de los viejos pensamientos sobre retribución o recompensa de las acciones. Bueno, la tercera pregunta fue ¿cómo atender a las personas que sufren en las iglesias? Bueno, las iglesias no son la parte sana y santa del mundo, claramente. Y como cristianos tenemos nuestras tareas dentro de la iglesia también. Pero la dirección debería ser clara. La dirección debería ser el seguimiento de las huellas de Jesús. El seguimiento del Espíritu de Cristo que actúa entre nosotros a favor de los sufrientes, a favor de los marginados, a favor de los vulnerables. Y si la iglesia o las iglesias no siempre están exactamente en esta línea, es el problema del pecado, pero tenemos que luchar en este punto. Muy bien, Martín. Hay varios comentarios. Voy a leer comentarios y tal vez entresacar las preguntas más importantes para poder ir ya dirigiéndonos a una última ronda de preguntas, ¿verdad? Luis Fernando Molina no es preguntas más comentarios, reforzando en parte lo que hemos conversado. ¿Hasta qué punto Dios se ha convertido en un chivo expiatorio, en lo bueno para sentirnos favorecidos, merecedores de premios, y en lo malo porque necesitamos a quien culpar para no profundizar en nuestros fallos individuales o comunitarios? Victoria Velázquez nos dice, con toda la reflexión y los problemas que hemos padecido por las pandemias a lo largo de nuestra historia como seres humanos, ¿qué papel tenemos y cómo podemos cambiar las estructuras? Los hechos nos muestran que debemos tener otro método, un cambio más inclusivo como la vida de Jesús. Victoria aquí pregunta por cómo podríamos cambiar estas estructuras. Cirilo Cosme Gregorio Cirilo nos dice, la pandemia de COVID-19 me ha parecido un poco como lo que ocurrió en Egipto en el tiempo del éxodo de Israel. En el caso de dichas plagas, la Biblia claramente lo dice, que su culpable era el faraón por la dureza de su corazón. ¿Será que actualmente los culpables son los faraones de nuestra época? Y si es así, ¿quiénes serían esos faraones hoy? Ahí hay dos preguntas sobre las estructuras y quiénes serían esos faraones de alguna forma que causan estas crisis, ¿verdad? Bueno, esos son más comentarios que preguntas, pero pienso exactamente la noción del chivo expiatorio aplicado a Dios es el problema de las soluciones tradicionales. Buscando un chivo expiatorio puede significar excusarse de la responsabilidad. Eso no es el sentido de la fe cristiana. ¿Cómo cambiar estructuras? Bueno, claro, es una pregunta muy difícil porque depende mucho del contexto, de la situación concreta
en diferentes países, diferentes regiones, ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general, creo se puede decir, yo personalmente espero cambios más de la basis que de la gran política, más de las organizaciones de la sociedad civil, de las NGOs, de los movimientos sociales, de iglesias que están involucrados en estos movimientos, más de esa dirección que de arriba, abajo, no de arriba. Y los faraones de Egipto y los gobernantes de este mundo, bueno, cada uno se puede pensar en unos gobernantes que se comportan como faraones. Es una buena comparación. Y claro, es interesante que la Biblia, a pesar de su edad de 3000 años, es un espejo a menudo de nuestra situación. Muy bien, Martín, y lo que quedan son solamente unos comentarios que no quiero dejar de leerlos para poder despedirnos ya, creo. Dice Lidia Suyapa desde Honduras: hay muchas personas de iglesias fundamentalistas que piensan que la pandemia vino porque ya estaba escrito y lo interpretan como las plagas de Egipto, pero no pueden pensar que todos y todas somos responsables de la creación entera para su cuidado y así evitar los males que vienen a nosotros y nosotras mismas. Miriam Zárate te agradece. Martín dice: gracias, profesor Martín, fenomenal tu conferencia, me encantó escucharte y entender tus respuestas. Un abrazo, hasta una próxima oportunidad desde Bello, Antioquia. Horacio se despide. Isis nos comenta por acá: más que una teodicea, el libro de Job es un grito humano ante lo que considera una injusticia de parte de Dios. Es quizás también el grito de Jesús, que en la cruz siente el desamparo y silencio de ese Dios que le había sido cercano. Sin duda el sufrimiento es una prueba de fe. Va mucho en la línea de lo que habías comentado, Martín, sobre el libro de Job, ¿verdad? Agradecimientos, ¿verdad? Y también Emily Chávez: gracias, profesor, por su presentación, muy interesante desde El Salvador. Esta información esclarece dudas ante lo que se escucha sin un fundamento teológico. Leonor, saludos desde Bolivia y muchas gracias. Texia, no sé si quieres intervenir en algún momentito para ir concluyendo. Sí, muchas gracias. Es para invitarles a todos, a todas quienes están con nosotros en este momento y en este seminario, para el curso libre, Los Tres Pablos, la construcción de una teología. Va a estar con 3 docentes, 2 invitados. Quien va a coordinar este curso va a ser Hansel Zúñiga. Va a estar invitada la doctora Violeta Rocha y el profesor Luis Diego Cascante Fallas. Es un curso de 5 sesiones que se realiza los días sábados de 10 a 12 a mediodía. Inicia ya este sábado, así que quedan todas invitados. También quisiera invitarles porque ya inicia el 4º ciclo de seminario virtual. Y el próximo es el siguiente miércoles, de aquí en 8 dicen, aquí. Sí, Exacto, el día 21 de octubre, pero esta vez es a las 1 de la tarde, 1 p.m., con el doctor Andrés Torres Queiriuga, y el título de su conferencia es Repensar el mal en tiempos de pandemia. Entonces, les invitamos y bueno, queda el micrófono para ti, Hansel. Muchas gracias. No, muchas gracias. Primero agradecerle a Martín y efectivamente esta temática, así como Martín ha planteado otras preguntas, unas preguntas más acertadas a las preguntas tradicionales, ¿verdad? En esa misma línea vamos a seguir reflexionando de hoy en 8 días con el doctor Andrés Torres Queiriuga,
que es un especialista en tema del fenómeno religioso y que ha escrito muchísimos libros acerca de la ponerología, es decir, sobre el mal y cómo repensarlo. Ha tenido mucha experiencia en eso y nos acompaña a la 1 de la tarde porque él vive en Santiago de Compostela, en España, entonces son las 9 de la noche allá. Por eso la hora que se cambia, ¿verdad? Así como cuando tuvimos al profesor Juan José Tamayo. Entonces, en esta misma línea de repensar las preguntas de la Teodicea, nos va a acompañar el profesor Andrés Torres, ¿verdad? En la próxima semana. Martín, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo para despedirte. Con mucho gusto. Les agradezco mucho por su interés, sus preguntas, cuestiones. Pienso, nuestro tema no está acabado. Es un tema permanente porque todas las experiencias del sufrimiento provocan siempre de nuevas preguntas. Pero mi intención fue enseñar unas líneas cómo podemos acercar a esta problemática. Les deseo buena salud en este tiempo, muy importante. Cuídense y hasta la próxima vez. Hasta luego. Muchas gracias a todos, a todas. Gracias a Texia que estuvo por allí coordinando, también a Karen que estuvo al tanto de las redes sociales. Y nos vemos de hoy en 8 a la 1 de la tarde. Están todos y todas invitados. Gracias, que pasen buenas noches. Adiós, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está Eli. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, bendiciones para todos. Gracias, Hansel. Gracias, chao.